Hola, mi nombre es Viriato Sánchez, socio gerente de BCA Consultores. Y hoy vamos a abordar el tema de resiliencia organizacional. ¿Qué es resiliencia organizacional? Para poder abordar el tema tenemos que empezar con definir qué es resiliencia organizacional. Según la guía 73 de ISO y de la misma manera también ANSI, ACES, ORM1 del 2017 define resiliencia organizacional como la capacidad de una organización para adaptarse a un entorno cambiante y complejo. Eso significa definitivamente que estamos viviendo y se ajusta adecuadamente a lo que estamos viviendo tiempos convulsos. Nosotros no nos imaginaríamos que nuestra generación íbamos a estar viviendo el impacto que ha tenido la existencia de una pandemia en este globo terráqueo, en nuestra Tierra. Quizás es una experiencia que esta generación la estamos viviendo y que otras generaciones probablemente no tengan que verla, pero estamos viviendo este tiempo. Y otros elementos que se colisionan y se coordinan de forma tal y se articulan de forma tal que permiten generar este ambiente todavía más complejo y más cambiante. Y en eso estamos combinando el elemento de la hiperconexión, que es que tenemos redes, tenemos el internet, la hiperinformación que viaja a través de estas redes, los cambios a nivel de países, la geopolítica. Todos estos elementos y los desarrollos acelerados tecnológicos de la tecnología implican y se conjugan de manera tal que generan un ambiente extremadamente complejo y cambiante. Y esto genera un estrés en las empresas y en las organizaciones. Y este estrés es el resultado de una normal capacidad del ser humano a la resistencia al cambio. Todos estos cambios imponen un desafío al ser humano a poder tomar en cuenta estos cambios, reaccionar a ellos y fortalecerse como resultado de estos cambios. Entonces empieza un ámbito y empieza un desarrollo personal, un desafío personal de la gestión de cambio. Y esto implica necesariamente que nosotros tenemos que entender el cambio como parte de nuestra vida y no como un inconveniente de nuestras vidas. Y esto tiene mucho que ver con la resiliencia. La resiliencia quiere decir que nosotros vamos a ver las adversidades que son consecuencias de este cambio como un resultado y como algo que vamos a tener que integrar en nuestras vidas. Vamos a tener que integrarlo en nuestras organizaciones, vamos a tener que integrarlo en la cultura organizacional. Y estos cambios, ¿qué generan en el desempeño de una organización? Pues lógicamente es el resultado de la exposición a riesgos. Y los riesgos pueden ser de tres tipos. Los riesgos tipos que son previsibles, que vienen hacia lo interno de la organización y que pueden ser controlados por la organización. Aquellos riesgos que son estratégicos y son aquellos que son externos a la organización, son parte de su existencia, pero que necesariamente debe definirse cuál es el apetito, el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir, porque en la medida en que asumo riesgo voy a tener mayor rentabilidad y mayor ganancia. Entonces, ahí hay un elemento de evaluación, ponderación, en función de cuánto estoy dispuesto a ganar y cuánto estoy dispuesto a correr riesgo, mayor ganancia. Si lo dividimos desde dos perspectivas, o sea, desde la parte del empresario, cuando se presenta una situación de estas de riesgo, mi comportamiento o cómo yo debo aplicar o aprender a desarrollar la resiliencia organizacional, pero ya yo como empresario. Bien. Bueno que mencionas eso, porque la resiliencia organizacional la resiliencia es una gestión estratégica de la empresa. Y cuando hablamos de una gestión estratégica, tiene que empezar desde la alta gerencia de la empresa. Y eso va a permearse a través de toda la estructura organizacional. Por lo tanto, la alta gerencia, están encargados de dirigir los destinos de la empresa a través de su visión, tienen que desarrollar una actitud resiliente. Eso implica necesariamente desarrollar tres capacidades fundamentales. Y es una buena noticia. La resiliencia es algo es una habilidad aprendida. Mucha gente va a decir, pero mira, yo no puedo, yo no soy resiliente, yo soy una persona que no estoy dispuesto a los cambios, soy muy reacio a los cambios. Bueno, es un cambio de conducta que es aprendida.
El primer elemento a considerar que tiene que tener una persona resiliente es que debe aceptar una realidad. Ante una situación adversa, no podemos empezar con la negación, sino aceptación de la realidad de manera fría, pero con una visión optimista. Es decir, acepto esta realidad, pero voy a trabajar en pos de cómo yo mitigo el impacto de esta realidad o cómo la puedo convertir en una oportunidad, algo que es adverso. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo número 2 implica en buscar el sentido en esto. ¿Qué significa buscar el sentido? Parece mentira, pero es una gran realidad demostrada a través de muchos estudios de investigaciones de la conducta humana, donde muestran que la existencia de los valores dentro de una persona son un gran motivacional y son una tabla de salvación ante los eventos adversos. Entonces hay que buscar sentido en medio de la crisis. Y buscar sentido en medio de la crisis significa que no me voy a victimizar. ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué tiene que pasarme a mí? ¿Por qué no le pasa a otro? ¿Por qué tiene que ser a esta empresa? Entonces nosotros tenemos que buscar en medio de esta adversidad una reacción que sea positiva, pero que tenga sentido, que me va a beneficiar, que es probable que estoy pasando por un dolor, por una situación, una precariedad en este momento, pero a largo plazo voy a salir fortalecido, voy a salir beneficiado, tanto a mí como a otros. Quiere decir que no solamente me debe aplicar a mí, sino que debe aplicar a otros. Y en el ámbito empresarial tiene que verse como un grupo, como un todo. Y el tercero, que no es menos importante, pero tienen que haberse dado las primeras dos condiciones anteriores, es tener una actitud de recursividad. Es decir, tenemos que ser creativos de buscar soluciones con las herramientas que tenemos en la mano para darle respuesta a los problemas que se presentan. Y esta recursividad es parte del compromiso. Ahora, estos 3 elementos conforman el perfil de aptitudes y capacidades que debe tener una persona resiliente dentro de una empresa y sobre todo debe empezar desde la alta gerencia y permear. Entonces, esto implica necesariamente que tenemos que trabajar en estos elementos para que sean desarrollados. Un elemento importante es controlar el diálogo interno de las personas. ¿Qué es el diálogo interno? Es aquellas cosas que cuando te pasan, tú empiezas a hablar hacia tu interior a través de los pensamientos. Dices, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué tiene que ser esto? Entonces empieza una serie de ideas y de diálogos internos que van a tratar de justificar lo que me está pasando y a victimizarme. Pero yo tengo una frase que la he acuñado a través de los años de experiencia en la gestión, que es lo siguiente: los fracasos son fracasos y siempre van a tener alguna explicación, muchas veces justificables. Y nos vamos a sentir cómodos por ello, en tratar de justificar esos fracasos, que muchas veces vamos a tratar de endilgarle la culpa a otras personas. Pero lo único que no hay que explicar se llama el éxito. Y el éxito habla en voz alta. El éxito no necesita explicación porque habla por sí mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver el fracaso y cambiarle la cara. El fracaso no es un fracaso, es una forma nueva de saber cómo las cosas no deben hacerse. No debemos ver nuestros tropezones en el ámbito empresarial como fracasos, sino como aprendizajes que a veces necesitan dolor. Y entender que ese caminar es importante, ese camino hay que trabajarlo sobre la base de una serie de valores. Hablemos un poquito acerca de esos valores, tanto de los valores que debe inculcar la empresa como cultura para su equipo, su personal, pero también de esa parte que yo como parte de esa empresa, yo debo también aperturar y tener esa actitud de querer aprender y hacer ese cambio para sentirme formar parte también de ese que tiene la empresa. Ok. Primero, una cosa es cuando usted va a una empresa, lo primero que averigua cuáles son los valores gobernantes de esa empresa. Lo primero que se debería averiguar. Sí. A veces la gente no quiere entrar, salir y... Sí, pero debe averiguarse, y no solamente el que va a la empresa, sino también la alta gerencia y todos los que tienen la responsabilidad directiva. Son los encargados a que ese valor se ejecute, esos valores sean abrazados por todos los miembros de la empresa, de forma tal
que si algún miembro no es parte de ese valor, no debería estar en la empresa. ¿Por qué? Porque los valores representan el perfil de la empresa. ¿Cómo yo espero que un empleado que pertenece a una empresa se comporta, se conduzca en el proceso de hacer negocio? Y eso es importante. Entonces, ¿qué tú buscas cuando vas a una empresa? Lógicamente, que te sientas cómodo con los valores que tiene la empresa. ¿Para qué? Para que no haya una dicotomía, no haya una diversificación, una divergencia entre lo que yo creo y lo que la empresa cree. Yo debo coincidir con esos valores. Las empresas, todas las empresas tienen valores. Algunos que hacen un proceso estratégico lo dejan establecido a través de su misión, visión y valores, y otros sencillamente gravitan en la empresa, pero siempre están los valores. Si en una empresa estamos acostumbrados a ser íntegros, esa conducta se va a ver cuando una persona le pasa un pago a una cajera que es excedente y esa cajera decide, mire, usted me dio de más y yo le devuelvo. Eso se llama integridad. Entonces, los valores tienen que verse en las acciones que las personas hacen dentro de su conducta en la empresa. Y eso lo va a percibir el cliente de la empresa. Entonces, los valores son fundamentos que son los que definen cómo va a ser cuando yo tomo una decisión, cómo debe ser el resultado de una decisión. Nuestros valores son los que definen qué es importante y qué no es importante en nuestras decisiones. Estos valores en la empresa, si lo empiezo a inculcar a todo el equipo, va a hacer que todos formen parte de ese proceso de resiliencia ante una situación de riesgo. Claro. Lo primero es que las empresas deben, y sobre todo la alta gerencia, debe trabajar para conocer bien la cultura organizacional. Todas las empresas tienen una cultura. Todas. Algunas se ha desarrollado de manera inorgánica, es decir, una cultura que ha surgido a través de la personalidad y de las personas que interactúan en esa organización. Y otra cosa es la cultura que establece a través de la estrategia que se ha definido en la empresa y la alta gerencia que dijeron, aquí todos vamos a tener integridad, aquí vamos a trabajar en equipo, aquí vamos, que son una serie de lineamientos que conducen y que le dan forma a nuestra conducta. Entonces, eso se trabaja a través de ¿qué? De comunicación efectiva, permanente, una comunicación corporativa, que sea coherente con el accionar de aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir. Yo no puedo hablar de que y exigir de que mis empleados tengan integridad si yo como alta gerencia no actúo de manera íntegra con mis empleados y con todos aquellos que intervienen con mi empresa, con los socios y con todos aquellos con que tengo relaciones. Entonces, valores tienen que estar relacionados con el ejemplo. Mis valores, mi actuación tiene que estar de acuerdo a los valores que yo profeso. Y debo comunicarlo permanentemente hasta que esto se convierta en parte de una cultura organizacional. Yo quería agregar, y resiliencia es parte de una cultura organizacional. Cuando hablamos de nuestra capacidad de ver y de ser realistas, optimistas, pero realistas, porque hay mucha gente que son optimistas, pero son irrealistas, no quieren aceptar la realidad o sencillamente de una manera irresponsable. Dicen, sí, todo va a ver bien, pero no estoy actuando en consecuencia para que las cosas funcionen bien. Y eso va en parte de los valores. Eso tiene que ver también con la búsqueda de sentido y tercero, con promover el tercer elemento que hablamos de la recursividad como un elemento fundamental. Pero esto debe estar en función de que de una normativa, reglamentación y política de las empresas. Dijimos anteriormente que es importante cuando estamos hablando de valores que son los que le dan el patrón de conducta, son los que rigen el patrón de conducta de las personas, que era extremadamente importante tomar en cuenta la actuación, pero poner normas y procedimientos y políticas que permitan que la creatividad en la búsqueda de soluciones esté normado, porque si no vamos a tener una anarquía. Ante esta situación que nos ha tocado vivir de pandemia que mencionó desde un principio y esa pérdida que ha tenido todo el mundo, tanto quienes están en alta dirección en una empresa como el mismo personal, el equipo humano que tiene, ¿qué es lo que usted aconseja hacer para que pueda darse lo que no ocurrió antes de esa cultura organizacional para ante tiempos como estos, saber cómo responder y estar en la disposición de ir en consecuencia buscando solución? ¿Cuál es su consejo? Tanto al que es parte de la empresa
como a quienes le corresponden dirigir los caminos de la empresa ante esta situación de pandemia? Ok, muy buena pregunta. Inicialmente que nosotros tenemos que aprender a gestionar riesgos. Desde el momento en que usted está vivo, está respirando, está expuesto a riesgos. Y es algo que nosotros muchas veces no estamos conscientes y peor aún no queremos estar conscientes. Naciones como estas, que son isleñas, que son caribeñas, que tenemos la bendición de tener una sola estación todo el año, de que tenemos una forma de vida que lo podemos hacer 365 días al año porque no tenemos limitaciones en el sentido de que hay limitaciones externas a nosotros. Si nosotros queremos ir a la playa en enero, podemos ir en julio, podemos ir en septiembre, podemos ir en cualquier parte del año. Y eso nos ha permitido desarrollar una cultura de no considerar riesgos ni limitaciones, que va en contraposición a una cultura de riesgo. Las naciones que están en áreas templadas en el globo terráqueo son naciones más planificadas. Son naciones que saben y que gestionan muy bien los riesgos porque saben que si en diciembre, que si en invierno ellos no hacen acopio y se preparan, hay actividades que no la pueden hacer en invierno, que la tienen que hacer en verano y viceversa. Entonces necesita mayor planificación y saben los riesgos que se desarrollan a través de la consecución de elementos externos. En este caso estamos hablando de un elemento tan simple como ejemplo como el clima. En nuestro país debemos dejar un poco más lo isleño y aprender más a vivir de acuerdo a una planificación, a entender que hay riesgos y que tenemos que planificar para los riesgos. Y usted me dirá, bueno, resiliencia implica creatividad, recursividad, y entonces ¿cómo eso se contrapone con relación a algo tan estricto, entre comillas, como los planes de contingencia o de continuidad de negocio? Veamos la gestión de resiliencia organizacional como algo estratégico, algo que se ve de un todo, algo macro, y veamos los planes como elementos que componen a la resiliencia, pero no son la resiliencia organizacional, pero son planes tácticos, son acciones concretas, que deben ser renovados, que deben ser reajustados, deben ser adaptados. Entonces, ¿qué debemos aprender? Hacer evaluaciones de riesgo. Debemos tener una cultura hacia el riesgo, gestionar los riesgos. Por ejemplo, la pandemia es un riesgo, siempre va a ser un riesgo. Hoy la tenemos a nivel mundial, pero cuando usted tiene un impacto salubre en la salubridad, como el dengue, que lo hemos vivido en República Dominicana, ¿cuántos empleados de una empresa podían en un momento determinado no asistir porque estaban enfermados de dengue? Es un impacto donde hay un absentismo de la empresa y donde puede disminuirse la capacidad de dar respuesta a través de la empresa porque tenemos menos empleomanía. Eso es un tema de riesgo. Y si nosotros nos damos y vemos que va a haber ausencia y va a haber ausentismo, entonces ¿cómo vamos a generar planes que nos permitan mitigar esto y dar soluciones a través de entrenamiento cruzado y de que haya momentos donde personas que conocen y operan en un área puedan dar asistencia en otra área? Esos planes hay que pensarlos. No se debe tomar decisiones fundamentales en medio de una crisis. Se es creativo, pero las decisiones fundamentales nunca deben tomarse en medio de una crisis, porque las decisiones fundamentales deben ser ponderadas adecuadamente para poder evaluar el impacto que esto puede tener. Y riesgo no es nada más que la probabilidad de un suceso o un evento que va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia está involucrado con dos elementos adicionales. La probabilidad del evento y la consecuencia va a ser el impacto que va a tener en la empresa y la vulnerabilidad. ¿Qué elementos o medios de control tengo para mitigar ese riesgo? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Entonces, para finalizar, yo sé que cada empresa, según la naturaleza de ella, debe tener o buscar asesoría de un equipo que le pueda ayudar a evaluar los riesgos por su propio negocio. En esta oportunidad, ¿qué usted puede extenderle? ¿Qué invitación le puede extender a los empresarios, los líderes de negocio, para que tomen en consideración medidas que les ayuden en este tiempo tan difícil, tomar las mejores decisiones para darle continuidad tanto al negocio, aprender a desarrollar una cultura organizacional para su empresa, igualmente poder empujar también a su equipo
a su personal para que forme parte de este cambio que se ha dado? Ok. Lo primero que hay que entender, y que probablemente mucha gente se está preguntando, bueno, pero esto solamente se aplica a empresas grandes. No. La resiliencia organizacional se le aplica a cualquier tamaño de empresa. Puede ser empresa pequeña, mediana o grande. Debe ser a cualquier empresa porque cualquiera de ellas puede sucumbir ante una situación adversa. Entonces, ¿qué deben los empresarios? Y cuando hablo empresario no me refiero a grande. Todo el que tiene una empresa es un empresario. Deben empezar a tener un empoderamiento y aprender sobre resiliencia, a gestionar riesgo en su empresa. Una vez me preguntó un psicólogo, me dijo, ingeniero, ¿usted no piensa que por su profesión de tener que bregar y que trabajar con riesgos, usted siempre está mirando riesgos en lugares donde la gente normalmente no ve? Y yo entendí la respuesta, vi que era una respuesta un poco capciosa, como decir, usted está siempre viendo el pelo en el medio de la sopa. Y yo le dije lo siguiente, le dije, mire, sí, esto es algo que se va desarrollando a través de la práctica. El poder ver los riesgos es algo que se desarrolla, se aprende. Pero el hecho de que yo no vea el riesgo no significa que no exista. La única diferencia entre mi percepción y mi actitud ante el riesgo es que yo lo trato de identificar y desarrollo planes de mitigación de ese riesgo. Hago conciencia sobre él. Puede pasar y puede no pasar, porque son probabilidades, pero van a tener impacto. Si yo puedo evaluar que tiene un impacto grande, voy a prestarle mucha atención. Si puedo evaluar que tengo un impacto muy pequeño, probablemente lo deje pasar. Y mi apetito de riesgo, es decir, lo que estoy dispuesto a no hacer nada, pero lo estoy haciendo de manera consciente. Entonces, todo empresario y toda persona tiene la responsabilidad de tomar decisiones. Y esas decisiones deben ser edificadas. Deben tomarse con todas las herramientas posibles de información para tomar una decisión edificada. Y gestión de riesgo es una importante decisión hoy para la toma de decisión de empresa. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Se propone que todas las personas que tengan una empresa tengan un acercamiento, por lo menos reciban una transferencia de conocimiento de gestionar los riesgos. Conocer lo que son los riesgos, cómo se gestionan, qué técnicas y tecnologías hay para poder mitigarlas y hacer conciencia, mecanismos para implementarla en mi empresa y cómo hacer y desarrollar una cultura de riesgo, de gestión de riesgo en la empresa para hacerla más resiliente. Entonces nosotros como BCA somos consultores estratégicos en gestión y tecnología. Trabajamos el tema de gestión de riesgo, de resiliencia organizacional, pero también tenemos capacitación y transferencia de conocimiento porque creemos que la gestión de riesgo, como es algo que hay que vivir cada día, hay que aprenderlo y hacerlo desde dentro de la empresa, más que contar siempre con una ayuda externa que esté evaluando, porque el riesgo es algo que tiene que pasar sistémicamente, transversalmente entre todos los miembros de una empresa. Por lo tanto, hay que llevar a esos miembros de la empresa a recibir una transferencia de conocimiento para que sean conscientes de riesgo y aprendan a gestionar los riesgos. Un ejemplo muy reciente que tenemos es cómo se han enfrentado las empresas el tema de la pandemia. Hay dos desafíos importantes. Primero, el ausentismo. Las personas no pueden asistir a sus lugares de trabajo. Número dos, los clientes tampoco pueden asistir a las empresas a adquirir los servicios y productos. Entonces las empresas han tenido que tener un desafío importante de cómo sobrevivir, o sea, cómo produzco servicios y cómo lo puedo entregar esos servicios. Nuestra experiencia con clientes en este tiempo de pandemia ha estado muy fundamentada en el desarrollo de la transformación digital de esas empresas. ¿Qué significa esto? Bueno, empresas que tienen larga data vendiendo productos y servicios a través de los canales tradicionales, pero no habían utilizado los canales digitales. Y hoy en día hemos tenido que facilitar a través de estas empresas la utilización desde el punto de vista estratégico de canales digitales para entregar, primero para el trabajo remoto y facilitar el trabajo remoto, desarrollar estrategias que permitan el trabajar grupos, que no es lo mismo. Hay un gran desafío entre el trabajo de un grupo, cuando hay una cultura de trabajar dentro de la empresa, que un grupo trabajando remoto.
Hay muchos elementos, hay muchos desafíos que hay que asumir, y ahí hay que trabajar también la cultura organizacional, y hay que trabajar la conducta de las personas. La responsabilidad no es lo mismo, tú no vas a tener la misma supervisión. Todo esto para lograr la productividad a través del trabajo remoto. Y número dos, ¿cómo hago llegar ese producto, ese servicio a nuestros clientes? A través de los medios digitales también, en la medida de lo posible. Y si no en los medios físicos, con la mínima interacción física para hacer llegar a través de los medios digitales, a través de plataformas, de apps, desarrollando aplicaciones, plataformas netamente digitales y lógicamente la planificación. O sea que en este tiempo de pandemia, el gran desafío que hemos tenido es cómo ponemos al servicio de nuestros clientes, cómo hemos trabajado con nuestros clientes, en darle un giro a su estrategia corporativa, tomando en cuenta la transformación digital y sobre todo en poco tiempo, con los riesgos que trae también entrar en una plataforma digital, porque ahí vienen otros riesgos que no estaban contemplados. ¿Cómo cuáles? Como los riesgos de ciberseguridad. Y ahí yo lo sumo la ciberresiliencia, que va más allá de la ciberseguridad, que ya eso es otro tema que lo pudiéramos tratar más posteriormente. Para cerrar, la promesa. La promesa de ustedes al tener esa oportunidad de que las empresas accedan o que ustedes le asesoren para poder desarrollar esa cultura de resiliencia y poder enfrentar esta situación de pandemia para que continúe el negocio. Bueno, la promesa está relacionada con nuestra experiencia. Nosotros tenemos más de 30 años de experiencia en gestión de empresas nacionales e internacionales, tanto dentro del país como fuera del país, en diferentes culturas, gestionando grupos disciplinarios, multidisciplinarios. Y esto nos ha permitido desarrollar una visión de gestión de cambio, porque también hemos trabajado en empresas de tecnología cuya volatilidad es altísima, es decir, cada 18 meses tú tienes una nueva evolución, y eso es vivir sobre un cambio constante. Toda esta experiencia, trabajar con empresas de riesgo, por trabajar con productos que tienen alto riesgo, todo eso nos ha permitido desarrollar una experiencia de visualizar riesgos, de gestionar estrategias para mitigar esos riesgos. Y nuestra promesa es que podemos, a través de toda esta experiencia, ponerla a disposición de las empresas para, a través del concepto del multiuniverso, poder extrapolar y trabajar, desarrollar estrategias particulares que sean únicas en esa empresa, en la gestión de riesgo y en el desarrollo de una empresa resiliente. Lo importante es no olvidar y no dejar este tema de la organización resiliente como un tema apasionante, cultural e intelectual. Es un tema de supervivencia organizacional. Asumamos esto, porque la verdad es que de ahí depende la supervivencia de nuestras empresas en el corto plazo. No estamos hablando de largo plazo, sino en el corto plazo.